Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Pore. Como todos los sábados nos encontramos para que podamos conocer un poco, saber y así también aprender cosas lindas que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos dejaron y nos dejan siempre como herencia. Y es tan lindo también, como dice Charles Paliza, ¿verdad? El que dice: en vida, querido hermano, ¿verdad? Opea la importante la ñandé, la a mí antes, en vida conozcamos todo este esfuerzo, esta lucha, y escuchar de los propios labios y escuchar de la propia experiencia de nuestros padres es lo más lindo, conocer y saber todo el esfuerzo y la lucha que ellos hicieron y siguen haciendo para dejar ese granito de arena en la construcción de la familia. Les agradezco a ustedes entonces el haberme recibido aquí en su casa, en este hermoso lugar en que estamos también disfrutando este momento de nuestra entrevista. Bueno, lo primero que hacemos es presentarnos y comenzamos con las damas. Ay, bueno. Tu nombre, de dónde venís, dónde naciste, y vamos a ir con los detalles, así cuántos hermanos eran, tus padres. Para iniciar, muchas gracias por la presencia en este lugar. La presencia de un consagrado siempre es tan importante en cada hogar. Gracias. Así es que muchísimas gracias por esta visita. Y mi nombre es Luisa Zunilda Cáceres, hace 44 años ya de Rolón, ¿verdad? De Rolón, sí. 44 años ya de matrimonio. 44 años de matrimonio tenemos y bueno, estamos hoy aquí en Santísima Trinidad, en la casa donde yo he nacido, ¿verdad? ¿Cómo naciste aquí? Sí, esta es la casa de mis abuelos, de mis bisabuelos, que venía más bien, es una casa antigua ya, ¿verdad? Ya en algún momento van a ver la fachada. O sea que usted, aquí tu bisabuelo, ellos habrán sido ya vecino de Carlos Antonio López, entonces. Sí, del doctor Francia, porque el doctor Francia acá a 2 cuadras. No me digas. Sí, de acá a 2 cuadras está la que era casa del doctor Francia, ¿no? Y aquí ya vivían tus bisabuelos y todo. Totalmente, y yo ya nací en esta casa con el famoso Paterachae, ¿cómo se dice? Sí, claro, en aquel tiempo, sí. Así mismo. ¿Y cuántos hermanos? Nosotros somos 3 hermanos, mi papá es Simón Cáceres Pavetti, mi mamá Faustina Galeano de Cáceres, mi hermano mayor que hace 2 años nos dejó, ¿verdad? Ya se fue a adelantarse a esperarnos, ¿verdad? Sí. En el reino de Dios. Crispín Ignacio, y luego estoy yo con 69 años que estoy a punto de cumplir mañana. ¿En serio? Pero a la cuenta. Sí, y luego mi hermana, la menor, que se llama Evelia, y somos 3. Sí, somos 3. Así es que nosotros estamos ya desde, si habla de Puicue, padre, ¿no? Sí, en este momento ya tengo creo que el servicio en la iglesia, el leer la palabra, el estar presente siempre con la Biblia en la casa, y no solamente estar como adorno, sino algo que se utiliza, creo que viene también en el gen. ¿En serio? Yo tengo, eso es lo que yo... Eso vos ya viste a tus padres. Sí, más que a mis padres, la historia ya viene de mi abuelo materno, de mi abuelo materno, que era el que tenía, y tengo incluso la Biblia más antigua que tenemos en la familia, que era de mi abuelo. Y entonces él nos contaba a mi mamá cómo ella era catequista ya en Bocayatí de Escobar, de donde proviene mi mamá. Y entonces ella nos contaba lo que era su papá, ¿verdad? Cómo leía la Biblia y cómo él era el Caraí Eleuterio, era cuando entonces era en Bocayatí. Encargado de transmitir la palabra de Dios en su comunidad. Así mismo. Y entonces, ¿qué apellido me dijiste? Pavetti, escuché. Papá, que es Simón Cáceres Pavetti. Él es Cáceres Pavetti. Cáceres Pavetti. O sea que tu abuela
Sería... María Felipa Pavetti. ¿Y de dónde? No sabes dónde, Pavetti, de dónde. Ellos vienen de Concepción, pero vinieron a estabilizarse acá en Santísimo. Sí, porque le conozco aquí a una hermana, Salesiana Pavetti. Sí. Entonces, y claro, cuando me sonó eso ya... Pensé luego ya en mi valle. Es la hermana Justa Pavetti. Es la hermana Justa Pavetti. Ella es mi tía. No me digas. Claro, es mi tía. Allá acá a 2 cuadras está su hermano también. Su hermano también está por aquí. Yo la visité cuando ella estaba en Concepción, estaba en Villarrica también, la visité a mi tía. Y hace poco estaba aquí hacia Lambaré, en Palomino. Ahora no sé dónde está. Así mismo, sí, estaba allí, sí, ella también. O sea que... para que te des cuenta, padre, que viene del gen. De claro, parte por de eso, mamá ahora que y me de parte diciendo. de papá. Así es que ambos lados parece que el gen es fuerte hacia Ñan Yara. Qué bien. Sí, eso, padre. Así es que desde que nos iniciamos con Manuel en el matrimonio, ya tenía en lo genético. Y sí, él se vino con la cuestión de que no solamente tenemos que ir a misa, sino tenemos que estar y vivir la misa, la Eucaristía. Claro. Y nos casamos un 5 de septiembre y el sábado 12 de septiembre él me dice, mañana domingo tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Me da la mongo. Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, porque tenemos que, cuando eso es la misa, tenemos que estar a las 5:30. Sí, con el padre José María Velasco. Ya. Y entonces me decía, tenemos que irnos a la primera misa, la misa del alba, en donde tenés que tener en cuenta de que en la misa del alba, uno te tiene que ir a agradecer a Dios por la semana que pasó y pedir su bendición para la semana entrante. Exactamente. Y por obra de Dios, desde aquel entonces hasta hoy, todos, y luego ya vinieron los hijos, y ya los hijos ya también con nosotros, ¿verdad? Todos juntos arribando 3 cuadras para llegar a la iglesia. Así es que esa bueno, vamos a escucharle a tu esposo ahora presentar pues ya para mí la de dónde venís, todo eso. Va, la gente y vete más iba con la ñengua. Ay, eso es lo tuyo, la parte tuya ya. Yo sé, mi nombre es Manuel Rolón. Me bauticé con Manuel Mariano, pero ayer reconocí como Manuel nomás. Manuel, sí. Y M de todo. Maestra Mena ahí. Maestra Mena. Bueno, como dice acá mi esposa, hace 44 años hace 48 años que frecuento la casa. ¿En serio? Y sí, y bueno. ¿Y de dónde venía? ¿Vos dónde vivías, Manuel? En Tobatí. En Tobatí. Sí, mi casa. Pero para visitarla aquí a... No, aquí. Mi mamá, en el famoso en aquel entonces, el criadazgo Gorérabe. Sí. Porque veamos la escuela muy... tercer grado pedente. Claro. Entonces, bueno, mi mamá encontró una posibilidad y aparte de eso también avasallaba un poco la pobreza en el interior del país. Claro. Y somos 9. 9 hermanos. Sí, 9 hermanos. Digo, ¿qué número de hermanos? El tercero. Manuel, el tercero, sí. Cuando nací también con el partera Shae. Sí. Y cuando eso dice que la partera me estiró del cabello acá y por eso que estoy acá así. Pelado. Y a los 9 años, 10 años creo que fue, que me dio mi mamá para el criadazgo y me quedé por así. ¿Y hacia dónde fuiste? Barrio Jara. Barrio Jara. Viví con una señora que en aquel entonces cuando sos mitad y te daba rabia todo, cuando eras joven te daba rabia todo. Cuando tenés que lavar los cubiertos, tenés que cocinar, tenés que repartir. Te daba todo rabia. Claro. Lo que único que quería... Y vos tenías 10 años en ese momento. Sí, y después cuando que sí, hasta los 15, 16 años, pues caso un ya lleva... Ya haré mañana mi misma en de costado ver la mitad cuña cuerare y claro. Yo tengo que... Pero no podés hacer nada todavía. Claro que no, porque era todo rabia, porque era trabajar desde... Claro. Y hoy que tengo una vida más contemplativa de lo que soy hoy, cuánto agradezco en este momento a esa familia que me acogió. Nunca pasé hambre, eso sí. Dormía bien, pero apo. Y bueno... Y era las 5 de la mañana que hasta hoy día no me agarra el sol en la cama. Sí. Y bueno, y mi vida transcurrió ahí, entré en la escuela. Después ya ellos me dieron la posibilidad de volver. ¿Y en Barrio Jara qué escuela tenían ustedes? San Pío X, cerca de la iglesia Espíritu Santo. Ya. Sí, ahí viví mucho tiempo, casi 10 años.
¿Qué era? ¿Era un colegio religioso? Religioso. Sí, en aquel entonces estaba a cargo del padre Mercado, me acuerdo su apellido. Ah, ya. Y después dejó el sacerdocio. Ah, dejó el sacerdocio, sí. Y bueno, ya sabe para qué se... Sí. La otra vida. Claro, se casó con una chica. Claro. Y dejó el sacerdocio y él administraba eso y ahí yo viví mucho tiempo. Y aparte de eso, esta familia, que le tengo en cuenta muy bien, la familia Molinas ahí que me dio la posibilidad de trabajar. Y a partir de ahí transcurrió mi vida. ¿Y hasta los cuántos años tuviste ahí? Hasta los 18 años. 18 años. Sí. ¿Y fuiste al cuartel o...? No. Fuiste a el RI 14 y nadie famoso eso que... El RI 14. El RI 14. ¿Y por qué? Porque te vas a declararte insolvente y pagar, por supuesto, la estampilla del... Y antes que se comprara la baja. Sí, antes, pero yo declaré que... El general que era ocupada por Amaba. Sí. No sé, pero en aquel entonces... Creo que no te exigen más, ¿verdad? No, yo me subí en el colectivo Tu Baja y no yo subo a eso. y así me formé y bueno, hace 44 años que nos casamos y bueno, siempre, como diría Luisa, el gen, algo que siempre admiraba a los jóvenes que cantaban en la iglesia, catequistas, la gente que servía en la misa, los acólitos. Y ahí se iban ustedes, tenían su capilla. Yo me iba, la iglesia Espíritu Santo, yo me iba. Sí, domingo a la noche yo me iba en la misa ahí, ¿verdad? O sea que hubo también un momento de formación espiritual allí. Y nada de eso. Ya. O sea, vos no vas por tu cuenta. Por mi cuenta, pero cuando sí hice el colegio tengo un profesor que es de apellido Pariña, que como vivía solo y ambulaba de aquí para allá trabajando y no tenía a mi papá conmigo ni a alguien con quien hablar, era el profesor el que me guiaba, que hablaba. Te ayudaba un poco en eso. Qué bien. Y un día me invitó para venir en la misa de la juventud acá en la parroquia. Yo vivía en Lomapuitá, en aquel entonces trabajaba. ¿Esta qué parroquia es? Trinidad. La Santísima Trinidad. Y me invitó una vez un día para la misa de la juventud. Entiendo. Y no quise venir, tanto él me insistió, te va a hacer bien. Claro. Y vine con él, estamos en una mesa, en el fondo nomás luego... Sí, en el fondo nomás me senté y bueno, y ahí en el momento de la consagración me resultó algo muy... intenso. Sudé, casi me desmayé. Mira un poquito. Sí, y no le conté a nadie y ahí miró el profesor. Rolón, ¿qué te pasa? Parece que... No, estoy súper bien, súper. Opa, la misa, veía, pasó el tiempo, mucho tiempo pasó. A nadie le conté, tal vez así que en un día de confesión con el padre Zacarías acá que le comenté que... Martínez, sí. Y le conté la historia de lo que me pasó. Y me dijo, ¿qué más viste? Me dice. Y ahí le conté lo que vi en el... cuando levantó la consagración, que elevó la hostia y el cáliz. Claramente. Y son experiencias grandes, ¿verdad? Claramente vi la imagen de Jesús. Y eso me hace transformar. Se transforma. Te voy a decir. ¿Cuántos años tenía? ¿18 ahí? No, ya tenía 21, 20, 21 años. Sí, ya tenía. Y eso le conté al padre Zacarías y me dice él, es la presencia del Espíritu contigo ahí, ¿verdad? Claro. Y a partir de ahí me incliné hacia esto. Claro, y comenzaste. Qué bien. Bueno, así entonces estamos aquí con Zunilda y con Manuel. Estamos en su casa, estamos hablando un poco de la experiencia de ellos. Experiencias diferentes como siempre podemos compartir y que quedan en el corazón. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Upuicue, Pupore. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas.
Septiembre, el discípulo amado. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con Ñande Upucue Pupore. Estamos con Manuel y con Zunilda. 44 años de matrimonio me dijeron, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cuántos hijos? 3 hijos. 3 hijos, entonces vamos a ir recordando. ¿Cuántos nietos? 6 nietos. 6 nietos, bueno, oye, triplicar, oye, multiplicación, ¿verdad? Sí. Entonces, 3, 6, así es, bueno, de esta familia. Y aquí estamos en el Ogaguazú, eso es lo que más me llamó la atención, ¿verdad? Sí. Que aquí entonces, ya de tiempo antiguo, en Trinidad,
Y eso es lo que estaba mirando también aquí, la casa Ogaguazú. Sí. ¿Verdad que se nota de aquel tiempo colonial? Así Qué mismo. lindo que es, ¿verdad? Sí. Reliquias. Bueno, Reliquias. nosotros queremos hablar un poco ahora y dice que las mujeres son las que mejor cuentan cómo fue el flechazo entre ustedes. Mola bello cuara. Y la verdad es que nos conocimos, él trabajaba en la empresa de confecciones de MacGregor Así. y mi hermana también, ¿verdad? Y entonces por allí vino el lazo, ¿verdad? El encuentro, cuando Ya, mi ya. hermana me presentó Así, había a su sido, compañero de sí, a trabajo. su compañero de trabajo, ¿verdad? Así. A su compañero de trabajo y bueno, y ahí vino el flechazo. ¿En serio? Sí. ¿Pero dónde fue, Manuel, la La iglesia. presentación? ¿Dónde te presentó? Y Tu mira, Es el compañero de lugar más, trabajo. Eh, más hermoso. y la es un iglesia. lugar bastante importante también en nuestra vida espiritual, que es en la parroquia, en un casamiento. No Ah, en un casamiento. Sí. Peña entusiasmada la aumentar, ¿eh? Por lo visto. Pero la historia es así, ¿verdad? Que yo visitaba a una chica por acá cerca Ya. y ella siempre le veía regar acá la planta. Así, vos pasabas por aquí. Sí, y le veía y... Y la otra chica a quien le visitaba no regaba ninguna planta. No, no regaba. Y desde que lo vi, doctor País, desde que le vi, era la mujer más hermosa que se veía en mi foto. Así. Y había Yo sido, paro con las flores. y había sido que era para... Para tu esposa. es- Había sido, ¿verdad? Y bueno, y una casualidad que... Pasaron años, Y tal así que alguna vez yo que tú ya iba ahí a juego calle coas apenas día yo a la visita, ¿verdad? Cuando van a bailar ese zapato solo. Claro, imagínate, vos, Sí. los zapatos en ese tiempo. Es se marcaba todo y ya. Sí, chao, Ponte más. apenas Y día. MacGregor me dijiste que era el lugar donde trabajaba. Eso allá en el centro de Asunción. No, acá sobre Venezuela y en una Al sur de Venezuela. Sí, ¿Qué sí. tenían ahí? Una casa de confecciones. Sí, no, una fábrica grande de confección. Hasta hoy día. Sí, Hasta hoy Hasta hoy en día está. Sí. Ah, mira un poco, che. Es grande. Y bueno, y ahí era mi primer trabajo, que justamente esta familia que te comenté me dio. ¿Y vos qué sos? ¿Sos confeccionista? Estaba como encargado de la parte de corte. Ah, Y después fui ascendiendo, ascendiendo, ¿verdad? Y ocupé un cargo importante. Sí. Y llegó un momento en que, bueno, hasta acá llegó, decía la empresa, ¿verdad? Y empecé a hacer viaje al interior vendiendo siempre confecciones de ropas, ¿verdad? Ah, ya. Ahora también estoy vendiendo una ropa muy importante, una marca muy linda que hace 40 años que estoy por el interior ¿En serio? recorriendo todo el país vendiendo confecciones. Ah, ya, Ropa, ya, ya. sí. Pero ahora es más bien la venta, La más venta, que la la producción. venta, así más que la venta, ¿verdad? Siempre salgo los lunes y bueno, para que se dé cuenta de cuando uno tiene el gen para la parte espiritual, Sí. la tecnología ayuda muchísimo y Claro, claro. gracias a los lunes, por ejemplo, que hubo acá curso para celebrador de la palabra, yo soy celebrador de la palabra. Ah, vos sos celebrado. Sí, estuve encargado 12 años como encargado de liturgia acá en la parroquia. O sea, muchas otras actividades que desempeño acá en la Sí. parroquia Santísima Che, Trinidad. y ese viaje te hizo conocer mucho o te hace conocer mucho el país entonces. Así es. Sí, ¿De conozco. dónde lo que más, por dónde viajaste? Sí, Llegó mira. a mí. Ajá, Chaco, Concepción, Pedro Juan, Vallemí, Encarnación, Pilar, Ruta 1, Ruta 2, toda la ruta sí. conocí. ¿Y tenés lugares ya específicos donde Sí. te vas? ¿O Sí, te vas quedando? de Claro, acuerdo? claro, en cada ciudad dice que el marinero en cada puerto tiene un amor, decía un refrán, ¿verdad? Pero el vendedor dice que en cada pueblo tiene su cliente. Beto y Shania cambiaron. Ya cambiado. Ya mi corazón. Ya su corazón se quedó así. Siempre uso ese con ella, nos reímos siempre en las anécdotas que cuento, ¿verdad? Sí. Y en cada ciudad tengo varios clientes a quien le vendo ya. Sobre pedido. Sí, sobre pedido. Le levanto el pedido y va de acá de Asunción, eso, ¿verdad? Y hace 40 años esa es mi profesión, ¿verdad? Ah, entonces tú, más que llevar el producto, es levantar pedido. Me levantar pedido y después va con la empresa a entregarle los pedidos a los negocios. Pero aquí. igual tenés que mostrar, ¿verdad? Claro, claro, La, la muestra. sí, la Pues si camioneta. no, va en la llevada. No, sí, la Cómete ahí de tal color, de tal. No, ya le Ah, compartí. No, en Dave, ya le compartí la muestra Sí. y sobre eso hacemos el pedido. Y hace 40 años que estoy en esto y, como dice Luisa, tenemos 3 hijos y uno de nuestros hijos, bueno, está estudiando el diaconado. Permanente. Permanente, va a ser diácono. Mira, Dios permita que sea pronto porque Sí. acá en la parroquia estamos 4 celebradores que estamos cubriendo la misa, en vez de misa, ¿verdad?
domingo. Celebración. Y porque tenemos un solo diácono, hoy quedó acá en la iglesia. Hace poco falleció uno, que es el hermano Juan Bernabé, muy, pero muy activo, muy joven, falleció. Falleció joven. Joven, falleció, 58 años tiene. No da cuenta. Sí, y falleció. Y el otro, Agustín Trinidad, que es también uno de los diáconos, está enfermito, no está pudiendo activar. ¿Y cuántos sacerdotes están trabajando aquí en la Y comunidad? mira, 3 sacerdotes. Pero hoy recibí la noticia de que uno, el padre Miguel Ortigosa, deja la parroquia, uno de los vicarios, va como párroco en Virgen de Fátima de Barrio Jara, como nuevo párroco, va a asumir eso. Ayer. Y bueno, Sí. y bueno, y los celebradores estamos cumpliendo un poco esa sagrada misión de... Y tiene varias comunidades aquí en Trinidad. 17 comunidades. 17 comunidades. Sí. Y Yo lo que estuve, una vez me llamaron, varias veces me llamaron, incluso vinimos con la televisión de Yarañé a San Jorge. San Jorge, sí. Y hasta allá cerca del nuevo puente. Así mismo es. Una de las comunidades muy activo también ahí. Ya. Sí, hay gente que trabaja ahí a full, tratando también de llegar un poco a más gente, porque es un barrio muy populoso. Sí. Y bueno, hay gente que... Después, hace poco vine aquí, a ver. Medalla milagrosa. No, otro. San Antonio. Hombre, no, otro. Uno que no es muy conocido. Aquí, pasando nomás la avenida... Fátima, que no es muy conocido. San Baltasar. No. San Miguel. San Pascual Bailón. No es muy conocido. Pero ese no es Venezuela, es Sacramento para atrás. Por eso. Sí. Pero siempre. Sí. Una de las capillas. San Pascual Bailón. Yo dije, ay, este santo siempre yo escuché, pero nunca he visto una capilla o iglesia dedicada. Pocos son. No sé lo si ha de haber, o son Paraguay. No sé, porque es... Me llamó la atención, ¿verdad? Mira, hace poco hicimos un viaje a Corrientes y encontré ahí la imagen, saqué la foto y le envié al encargado ahí. El San Pascual Bailón. Ahí en Pascual Bailón, una de las imágenes, ¿verdad? Ahí, en la iglesia en Corrientes está eso, ¿verdad? Y le saqué la foto. ¿Y dónde, Zunilda, sí, los hijos fueron a estudiar? ¿Cómo fue la educación, la catequesis, la formación? La verdad es que desde chiquitos ellos aprendieron a estar con nosotros en la misa. Sí. Son 3, ¿verdad? Noelia Esther, Liz Griselda y Luis Manuel, el Pajagüe. Y desde muy temprana edad, como nosotros asistíamos ya a la iglesia, entonces de la mano todos, ¿verdad? Siempre. En tiempos de escuela, lo mismo, ellos los domingos, yo les decía siempre... Así como me hizo recordar mi hija mayor en una de las charlas que ella dio, ella recordaba de que había sido que cuando ella era pequeña y nos íbamos a la iglesia, yo les despertaba, así como se levantan, le levantamos para ir a la escuela. Hoy es domingo, también nos levantamos temprano para ir a la iglesia. Claro. Entonces, ella recordaba que tenía mucho sueño cuando se iba y que que yo le había dicho, ofrendarle a Dios ese sueño. Sí. Te vas a sentir bien. Y desde esa vez se prendió con eso, ¿verdad? Y ella forma parte es guía, ¿verdad? Del taller de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga. Sí, conozco. Sí, entonces están en la coordinación, están por todo el país también, ¿no? Donde se les llame, están presentes, ¿verdad? Y ella trabaja así en la iglesia. Estuvieron los 3 niños, estuvieron en la que era mi escuela, la Escuela República Oriental del Uruguay, que ahora va a cumplir, en este 24 de agosto, va a cumplir 131 años de existencia. Es la escuela más antigua de toda la parroquia, es decir, del distrito de Santísima Trinidad, porque antes conocíamos como 5 distritos, ¿verdad? Claro. De la ciudad de Asunción. Y entonces también nuestros 3 hijos crecieron allí. Y lo más lindo es que también tenemos la primera hija del corazón de mis padres, ¿verdad? Que también ella es la que nos dio el fruto de un primer nieto, que lleva incluso el nombre de mi papá. Él se llama Carlos Simón. Y él ahora, antes de ayer, cumplió 19 años. Y sí, ya es el primer nieto para nosotros, ese nieto del corazón que no es de sangre, pero que es fuerte, late fuerte, ¿verdad? Sí, educado, formado. Sí, así mismo. Noelia Esther tiene 2 hijos, ¿verdad? Entonces ella está trabajando.
y siempre en la iglesia también. Ella tiene una nena que es nuestra nieta Sofía, de 17 años, y Sebastián, de 10 años. Y ellos también son marianos y viven hace 3 años que ellos, dice mi hija, ¿verdad? Ellos dicen de que les llevó a la ciudad del limpio San José, porque son devotos de San José. Están viviendo allí. Y la parroquia se llama San José. Sí, así mismo. Entonces, luego está Liz Griselda, que es también nuestra segunda hija. Y ella cuando por lo menos tiene una sola nena, Valeria, ¿verdad? Y está ahí al lado de la hija, ahí en la catequesis, sin perder un solo sábado y siempre con ganas de irse a la iglesia, ¿verdad? Y Luis Manuel, que es el pajagüe, que ahora tiene 36 años y a los 33 años nació su primera hija después de 7 años de casados. Mira. Y creemos nosotros con mi esposo de que fue uno de los motivos, como él siempre estuvo desde infancia misionera, él estuvo desde muy pequeñito en la iglesia, creció sin abandonar, estuvo en grupos juveniles, en Pascua Joven, los 3. Claro. Pero el que estuvo fuerte así, allí nació, creció en la iglesia, ¿verdad? Claro. Con otras actividades también, pero la iglesia para él era demasiado importante. Y luego, ahora él decidió seguir el diaconado permanente. Mira, qué sí, no sabía, yo me sorprendí muchísimo. Claro, así ahora tienen ellos un programa en Radio María, ellos tienen los lunes, Conexión Joven se llama, con mi decano Elia. Sí, hace 12 años, siempre los sacerdotes, los párrocos, siempre estamos nosotros cercanos a ellos, como familia, ¿verdad? Y ellos también con nosotros. Y uno de ellos es el padre Clever, ¿verdad? Que es el que le llevó a Radio María y hasta hoy día está los días lunes. Bueno, entonces, un mensajecito así cortito, 30 segundos tenés, Manuel, para dejar a quién le querés dejar, a los nietos, a los hijos o a todas las familias. Y bueno, y hay un principio muy importante en lo que pregonamos, que es el amor a la familia, y a quienes hoy puedan disfrutar de este mensaje, de este programa, que es muy visto, me consta porque has hecho mi niña y a través de esto decirle a los padres que, así como nosotros iniciamos con la catequesis de los niños desde muy chiquito, ese es el olor a templo, el olor a iglesia, porque después es grande ya más difícil es, ¿verdad? Y dejarle a todos los padres y toda la familia que inicien desde pequeño y un acompañamiento. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios también que acompaña a mi esposa hace 44 años, como dijimos, ¿verdad? Y desde muy chiquito con nuestro hijo en la iglesia y felizmente sin ningún conflicto familiar, siempre con la creencia de que hay un Dios que nos bendice todos los días y nos ayuda muchísimo a una relación demasiado importante a través de la palabra que compartimos en la familia. Y eso va para toda la gente que nos que ven este programa. No tengan miedo, Yandeyara, Oita Benendive en todo tiempo. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes, Sunilda, Manuel, por recibirme aquí en su casa. Y se dan cuenta, vean la porque hay mucha noticia, novedad y muchas cosas lindas que estuvimos compartiendo, ¿verdad? Y hay mucho más todavía. Sí, y mucho más que nada, padre. Sí. Yo no quiero dejar de mencionar lo que hoy día el Monseñor Zacarías Martínez dejó algo muy fuerte, una expresión de él. Dos. Una, la que a él le encantaba, Dios proveerá, como dice bíblicamente. Pero lo otro, decía, recuerden, la iglesia es el hospital eterno de todo cristiano. No esperen estar enfermos en cama para asistir a la iglesia. Este hospital eterno es en donde ustedes van a venir a recibir vida, van a recibir bendición, van a recibir la gracia de Dios. Así es que asistan, estén pendientes de su iglesia, de su parroquia.
que no sea que uno viene un sacerdote y ¿quién es él? No, ni siquiera se fue a la misa, ¿verdad? Así es que ese es el mensaje también que quisiera hacer llegar. Gracias entonces a usted, a la familia. Y ahora vamos a dejar la bendición final a todos los que nos están siguiendo y a la familia de ustedes también. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Upukwe Pupore.